Ok, ahora la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo cambiar de un estado, o sea, de una chica, de haber ya creado confort con ella, familiaridad, haber creado mucho fanatismo, cambiar a que todo eso se vaya al paso de sexualización hasta llegar al punto del sexo, ¿sabes? Porque en mi caso, o sea, yo sí llego a hacer todo eso, sexualizo algo, pero mi problema es que cuando yo quiero pasar al sexo, a veces pasa de que es como lo del comprador, ¿ves? Como que ella al final no se siente totalmente segura y a veces ella no quiere avanzar más. Ella se detiene y me dice, oye, espérame, no estoy lista o no me siento totalmente segura y ya. Y ahí a veces es como que no termina bien Claro, todo. sí, hermano. Muy buen punto el que tocaste, la verdad. Yo creo que, a final de cuentas, yo creo que tienes que tener siempre esa actitud, hermano, de, a final de cuentas, si ella pasa suficientemente tiempo contigo, ella va a tener sexo contigo, ¿me entiendes? O sea, por más tiempo que pase ella contigo, más aventuras viva contigo, más experiencias, más cosas que compartan juntos, ella va a tener ese nivel de confort, ¿no? Entonces, tú siempre tienes que tener esa actitud hasta de que ya has tenido sexo con ella. ¿Cómo tratarías a una chica cuando ya tuviste sexo con ella, no? Te das permiso de hacer ciertas cosas, ¿no? A lo mejor la molestas, como que ya no tienes miedo a ser sexual porque ya tuviste sexo con ella, ¿no? Entonces, ponte en esa posición a lo mejor de, literal, yo me pongo a pensar cuando estoy con ella, ¿qué es lo que haría si yo ya tuve sexo con esta chica, ¿no? Entonces, pues me relajo, literalmente hay como un switch en mi mente de que me relajo, literalmente hasta establezco contacto visual, hermano. El contacto visual literalmente es una de las técnicas que puedes usar muy buenas, como en vez de que a lo mejor nosotros pensamos así, de, digo esta frase y ya se va a acostar conmigo, no, es más como de cómo te expresas tú con ella, cómo te manejas tú, y pues obviamente el crear tensión sexual, ¿no? Entonces el contacto visual, hermano, es muy buena técnica para crear tensión sexual sin la necesidad de palabras, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Ya ves que luego pasa como ese silencio incómodo, ¿no? Que estábamos platicando y de repente se cae ese tema de conversación y nosotros queremos rellenar justamente ese vacío con unas cosas estúpidas, decimos una estupidez completa, y en vez de que tú querer rellenar ese silencio, literalmente relájate, disfruta ese silencio. Hay veces que yo me pongo como en un lenguaje corporal así súper relajado, como ves ahorita, y establezco contacto visual con ella y sonrío, así como me quedo callado, ¿no? Obviamente en mi mente yo empiezo a pensar así de, te voy a destrozar en la cama. Obviamente no lo digo, pero si tú empiezas a pensar cosas sexuales, como que cambia tu sonrisa, como que se relajan tus ojos, tus músculos de la cara, y la ves así como pues con lujuria, ¿no? Como con otra mirada en vez de sonrisa así de, ¿me entiendes? Está totalmente mal eso. Entonces, y ellas hay veces que me preguntan así de, ¿qué estás pensando, no? ¿Por qué me estás viendo así, no? ¿Qué piensas? Y yo aprovecho para crear esa intriga, ¿no? Ya creé tensión sexual, entonces me preguntan así, oye, ¿qué estás pensando? ¿Por qué me ves así? Le digo, nada, nada, tú tranquila. O hay veces que tengo un confort con ella, le digo, es que no me puedo aguantar las ganas de besarte, ven acá, ¿no? Como cosas así, ¿me entiendes? En vez de yo preguntarme así de, ¿este es el momento para sexualizar? O la toco y ya pues sexualizo, ¿no? Como que estar todo el Sí, tiempo sí. pensando en eso de que si este es el momento para tocarla, que si este es el momento para sexualizar, lo estás sobreanalizando, hermano, y ella se va a dar cuenta, ¿no? De que no estás disfrutando la conversación con ella o su presencia, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que lo mejor que puedes hacer, a lo mejor si hay técnicas como para crear confort, luego atracción, luego tensión sexual, todo eso son etapas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es cómo tú te comportes con ella a la hora de que estás con ella, ¿no? Entonces te digo, si todo el tiempo eres sexual, coqueto, que siempre tienes esa mirada así como de lujuria cuando la ves, todo eso estás creando tensión sexual sin la necesidad de estar pensando todo así, ay, ¿qué hago hoy para sexualizar con ella y qué hago mañana? No. Literalmente disfruta el momento con ella, hermano. Y obviamente también en la conversación, ahí está la otra cosa, ¿no? O sea, en vez de que tú estés hablando cosas lógicas así de, ¿qué es lo que comiste ayer? O tu familia, todo eso está bien al principio de cuando le estás conociendo para crear confort, pero eventualmente pues tienes que hablar de sexo, hermano. Yo la verdad es tienes que estar hablando de sexo como si tú estuvieras hablando de fútbol o si estuvieras hablando de pizza, literalmente. En vez de que yo le pregunte, por ejemplo, esta es una técnica que yo le acostumbro siempre cuando estoy con la cita en las chicas, empiezo a hablar de sexo. Hay veces que, obviamente, no al principio de que la conozca, le digo, oye, ¿cuál fue tu primer orgasmo? ¿No? O sea, literalmente eso está muy mal. Pero si vas creciendo como que preguntas paso a paso, ¿no? En vez de que te digo, ¿de qué comiste ayer? Le pregunto, oye, ¿cuál ha sido la mayor travesura que has hecho antes de esta cuarentena, ¿no? O ¿cuál es la decisión que te has arrepentido o qué has hecho por amor? Son cosas más emocionales, ¿me entiendes? En vez de que sea todo lógico, que nosotros, la verdad, los hombres somos como más lógicos, estamos Sí. en la universidad, en el trabajo, dinero, números, como que estamos como robots, y las mujeres se rigen por las emociones, hermano. Entonces, enfócate en qué emoción quieres poner a esta chica, ¿me entiendes? Entonces, si yo la quiero poner
emoción sexual, se podría decir, pues que empezamos a hablar de sexo, ¿no? Hay veces que literalmente yo no tengo miedo hasta hablar de experiencias mías que he tenido con otras chicas, no de sexo así detalladamente todo explícito, pero sí la dejo como que con la duda, ¿no? De que a lo mejor le pregunto, oye, ¿cuál ha sido tu experiencia más atrevida que has tenido estos últimos 2 meses, ¿no? Hay veces cómo estás en la etapa con ella, ¿no? Hay veces que ellas literalmente yo creo que te responden así súper fácil, así de, yo he tenido sexo hace dos meses y fue muy bueno, ¿no? Hay otras que me dicen, no, pues la verdad es que no he tenido sexo, ¿no? O cosas así, ¿me entiendes? Ya vas como viendo cómo es ella contigo sexualmente, ¿no? Y qué tan abierta sexualmente está contigo. A lo que voy es, en vez de que yo le pregunte así de, oye, sobre el sexo, ¿cuál ha sido tu último orgasmo? ¿No? Está súper incómodo eso, ¿no? Entonces, yo tengo que estar hablando como si estuviera de fútbol. Entonces, en vez de que yo, por ejemplo, le digo, oye, ¿cuál es tu pizza favorita? ¿No? En vez, no estoy haciéndolo incómodo, ¿no? Porque vas a hablar de pizza es súper normal. Entonces le digo, oye, ¿cuál ha sido tu último orgasmo? ¿No? O sea, como que esa forma de que yo lo digo hace que ella se sienta cómoda. Si tú te sientes incómodo con el sexo, ella se va a sentir incómoda. Si tú te sientes cómodo con el sexo, ella se va a sentir cómoda. Y obviamente si tú te sientes cómodo con el sexo, pues ¿qué comunicas? Que has tenido sexo. Son esas cosas como debajo de la superficie. En vez de todo, te digo, es más como tú te expresas hacia las cosas, pues cómo ella se siente al respecto, ¿no? Entonces te digo, te voy a platicar una cita que tuve con una chica, ¿no? Estábamos platicando, le digo, oye, ¿cuál ha sido tu último orgasmo, no? Y me dice, pues hace como 2 semanas, ¿no? Y yo en vez de decir así de, no mames, es una zorra, ¿no? Como que en vez de juzgarle, le digo, hasta le choco las manos, le digo, chócalas, ¿no? Así como de, muy bien, ¿no? Como que la premio por hablar de sexo, ¿me entiendes? Y entonces, obviamente juego con ella, ¿no? Y le digo, ¿qué onda? ¿Si te gustó o la verdad lo botaste? Como que empiezo a bromear con esas cosas y pues ella se va dando cuenta de que pues yo también soy sexual, he tenido sexo y todo eso y obviamente voy escalando cada vez más sexual, ¿no? Así de, oye, ¿qué posición te gusta? Como que empiezo a las chicas les encanta platicar de eso, la verdad. O sea, hay veces que nosotros pensamos que las chicas como que evitan el sexo, no. Ellas, de hecho, les encanta más el sexo que a nosotros. ¿Por qué? Porque ellas pues, obviamente tienen más terminales nerviosas en su lo que quieras. Si te das cuenta, cada vez que estás teniendo sexo con ellas, están como súper orgasmeadas. Yo creo que es eso, hermano. Al final de cuentas, yo creo que es poner a la chica en el estado que tú quieras, ¿me entiendes? Entonces, si tú la quieres poner en un estado pues sexual, habla de sexo. Ujú. Tienes que hablar de sexo como si estuvieras hablando de fútbol, hermano. Entonces, eso es muy, muy importante, la verdad. Ok, ok. Pues ya me quedó bien ese punto, porque realmente yo a veces creo que ese era mi error, cuando yo intentaba hablar de sexo, como que me daba pena hablar de eso. Ese era como que ahí mi tope, ¿sabes? Que realmente no, por eso creo que la chica se sentía incómoda, creaba confort, me divertía con ella, pero siempre cuando iba a pasar al sexo, era como que me daba pena a veces hablar de eso, ¿sabes? O como pensando de, ¿y qué tal si me dice que, no sé, piensa que soy muy cochino o algo así, ¿no? Pero eso era como que un error, pero me quedó bien, me quedó claro lo que me dijiste.